Esta historia en particular ocurrió cuando estaba en la Fuerza Aérea y estacionado en Luisiana. No mencionaré el nombre de la base, pero estoy seguro de que hay muchas personas por ahí que sabrán cuál es una vez que mencione algunos de los detalles de esta historia. Esta historia tuvo lugar unos años después de que me hubieran destinado allí. Llegué a esta base por primera vez en 2006 y, a mi llegada, yo, junto con muchas otras tropas nuevas, fuimos recibidos con muchas historias de horror diferentes. Había historias sobre un hombre con sombrero de copa que caminaba por un camino de tierra oscuro, largo y estrecho en las afueras de un área de instalaciones de almacenamiento. Había otra historia sobre un hombre loco que fue atropellado por un coche patrulla y huyó hacia el bosque que estaba al lado del mismo lugar, pero mi historia se relaciona con una historia separada que me contaron. Era mi segunda noche de turno, recuerdo. Estaba apostado con un airman que había estado allí durante varios años. Él me dio un resumen sobre una niña pequeña que había ido a visitar a su padre cuando se estaba construyendo el área de almacenamiento en la que estábamos trabajando, lo cual fue mucho antes de nuestro tiempo. La historia decía que esa niña pequeña estaba jugando en algunas de las estructuras mientras su padre estaba trabajando, pero se había caído a su muerte al resbalarse por el borde en la parte superior de la estructura misma. La mayor parte de la historia no tenía sentido para mí en ese momento, pero independientemente de los hechos, todavía me asustaba la mierda. Para empeorar las cosas, el airman me había llevado al lugar exacto donde supuestamente había ocurrido esa historia. Apagaba el motor y apagaba la música mientras simplemente nos sentábamos allí en silencio. Me asustó un par de veces, pero nunca sucedió nada. Ahora salta hacia adelante unos 3 años. Estaba programado para trabajar en ese lugar particular de la base esa noche. Ten en cuenta que había estado visitando este lugar durante años, pero en este punto el área de almacenamiento había sido completamente cerrada, excepto por unas pocas áreas menores que requerían que hiciéramos rondas físicas y controles de esta área. El turno en sí comenzó bastante de mierda. A mí y a mi compañero Alpha K nos habían dado un camión para ganado para hacer esta patrulla, ya que nuestro vehículo normal estaba en el taller para mantenimiento. Sí, no estoy bromeando, un camión para ganado. Sé que esta parte no parece muy importante para la historia en este momento, pero se vinculará con la historia eventualmente, así que, para ahorrar tiempo, saltemos unas horas. Estábamos programados para hacer 3 controles aleatorios de la instalación de almacenamiento esa noche, y ya habíamos completado 2 de los 3 antes, sin ningún problema. Así que alrededor de las 4:00 de la mañana, decidimos hacer nuestro último control, ya que todos los principales chicos de mantenimiento se habían ido a casa por la noche. En esta área, la única forma de acceder era con 2 puertas muy grandes por separado que tardaban una eternidad en abrirse. Entramos, cerramos las puertas detrás de nosotros y seguimos nuestro camino. Mi Alfa estaba conduciendo durante este control, y yo era el observador que usaba la linterna para revisar el candado en cada estructura. Un detalle importante que dejé fuera y que puede ser necesario aquí, es que la historia de la niña pequeña había ocurrido en una carretera dentro del área de almacenamiento que llamábamos Calle Eco. Hasta este punto, todo estaba bien y habíamos terminado nuestras rondas. Mi Alfa hace el giro final hacia la calle Eco. Ambos habíamos estado bastante conversadores durante la mayor parte de la noche y simplemente estábamos disparando cuando tuve una sensación inquietante. Algo se sentía diferente, pero no podía descifrar qué era. Estábamos a mitad de camino por la carretera cuando las cosas se volvieron casi completamente y aterradoramente silenciosas. Incluso el rugido de nuestro camión de ganado y el leve ruido de la radio, sonando, parecían volverse menos audibles a medida que nos acercábamos a la estructura de mi historia anterior. Y debo enfatizar en este punto que incluso contar o escribir esta parte todavía me provoca escalofríos y me hace llorar de miedo. Pero cuando nos acercamos a la estructura misma, giré la cabeza hacia la ventana del lado opuesto a la estructura y fuera de mi oído izquierdo, escuché un sonido que casi me hizo mearme encima. Era el sonido de una persona gimiendo o quejándose de angustia, como el gemido de la niña del grito. Sí, hablo muy en serio. El leve gemido escalofriante comienza a resonar dentro de la cabina del camión entre los 2 de nosotros, en la oscuridad vacía del asiento del medio. Sentí que la sangre se me helaba y rápidamente me volví hacia mi Alfa y grité: «¡Oye, deja de hacer eso!». Mi Alfa se volvió hacia mí con una mirada confundida. En este punto, comenzó a quitar el pie del acelerador y preguntó: «¿Voy demasiado rápido?». Permanecí en silencio por un momento con un gesto de pausa con la mano, y escuché. Volví a escuchar el ruido. Mi compañero me interrumpió y preguntó: «¿Qué pasa?». Rápidamente apagué la música sin decir nada al principio y luego le susurré: «¿Escuchas eso?». Detuvo el camión, confundido, y escuchó atentamente. Estaba casi en silencio total durante 1 segundo o 2 cuando ambos lo escuchamos. Esta vez, ese largo y escalofriante gemido de una mujer hizo eco en mis oídos.
Sonaba como si alguien estuviera luchando por respirar y tomando una gran bocanada de aire mientras alguien intentaba estrangularlos. El sonido era más que aterrador, y el hecho de que no era el único que lo escuchaba lo hacía aún más una experiencia aterradora. Me encontré comenzando a hacerle mi pregunta original de nuevo, pero rápidamente me interrumpió y dijo con un fuerte sonido de miedo en su voz: ¿Qué demonios es eso? Estúpidamente esperamos para ver si podíamos escucharlo de nuevo. El rugido de las puertas en la parte trasera del camión se escuchaba y reconocía fácilmente, ya que hacían un tipo de sonido metálico, y el motor diésel tenía ese típico rugido también, pero entre ambos ruidos, lo escuchamos de nuevo por última vez. Ese gemido sonaba aún más fuerte, pero esta vez parecía provenir tanto de adentro como de afuera del camión, como si estuviéramos siendo rodeados por lo que fuera que estaba haciendo ese ruido angustiante. Sin hacer ni un ruido, mi Alfa puso el camión en marcha y se llevó nuestros culos de esa calle más rápido de lo que jamás había ido por cualquier otra calle en toda esa base. Casi volcó el camión al dar una curva, pero no nos molestó en absoluto. Ambos estábamos en un acuerdo tácito de que salir de ahí rápidamente. Llegamos a las 2 puertas de nuevo y salté del camión tan rápido como pude. Mi Alfa vigilaba mi espalda mientras abría rápidamente ambas puertas. Saltó de nuevo al asiento del conductor, aceleró y me esperó para que cerrara ambas puertas también. Una vez que completamos esa tarea, regresamos rápidamente a la parte principal de la base y solicitamos reunirnos con nuestro jefe de vuelo para contarle lo que había sucedido. Cuando finalmente nos reunimos con él, esperábamos que pensara que los dos estábamos completamente locos o que simplemente habíamos imaginado todo el asunto, siendo que era tan tarde en nuestro turno de 12 horas y ambos estábamos cansados, pero recuerdo claramente que nos dijo a los dos: les creo completamente. De hecho, me pasó algo similar a mí 2 veces, una vez en ese mismo lugar y la otra en ese edificio detrás de ustedes, mientras señalaba nuestra cárcel. Nuevamente, sé que suena completamente cliché con ese gemido tipo el grito que habíamos escuchado, pero honestamente sucedió, y todavía trae esas lágrimas de miedo a mis ojos cada vez que lo cuento. Volví a esa área de almacenamiento solo una vez más después de eso, pero nunca volví por ese camino de nuevo, y nunca fui después de oscurecer. No he contado mi historia a mucha gente, excepto a mi esposa y a algunos otros de mis amigos más cercanos. Esto me sucedió mientras estaba destinado en el ejército como operador de radio durante la guerra de Vietnam, y no lo he olvidado hasta el día de hoy. Era un joven recluta recién reclutado de la escuela secundaria y no sabía mucho sobre la guerra. No tenía idea de en lo que me estaba metiendo o para qué era, pero lo que sí sabía era que tenía un deber con mis compañeros de servicio. Llegamos un viernes por la tarde y nos subieron a muchos autobuses para llevarnos a nuestros cuarteles. El aire era muy húmedo y el suelo estaba empapado debido a una tormenta que acababa de pasar por la zona. Recuerdo vívidamente el viaje y cómo apestaba a alcantarilla. Mi primera noche fue tranquila y silenciosa, pero todos sentíamos la atmósfera tensa mientras nuestros sargentos instructores nos atormentaban con historias durante el entrenamiento básico. Recuerdo la media luna justo sobre mi cabeza, que seguía asomándose entre las nubes, y todos nosotros simplemente sentados contando chistes. Yo era más un tipo técnico y no tenía mucha aptitud para la comedia, así que solo escuchaba. Mi deber era manejar las comunicaciones entre mi unidad y todos los otros chicos para que todos supieran lo que estaba sucediendo en todas partes. Llevaba una caja en mi espalda del tamaño de los dispositivos de radio en ese entonces y también mucho más equipo y suministros. Rápidamente me asignaron a una unidad muy unida que acababa de perder a su operador de comunicaciones por una mina terrestre, y recuerdo la primera vez que hicimos contacto con el enemigo. Fue lo más fuerte que jamás había escuchado. Estábamos en una parte densa de la jungla y no podíamos ver al enemigo en absoluto, pero rápidamente nos agachamos tan pronto como comenzaron a dispararnos y abrimos fuego en su dirección general a cambio. El caos pareció durar para siempre y probablemente dejamos de disparar después de un par de minutos. Avanzamos hacia adelante para acercarnos al enemigo y asegurar el área, y fue la primera vez que vi al enemigo de cerca. Ahí estaban, 3 soldados Vietcong muertos tendidos en un charco de su propia sangre. No podía creer que estaba mirando a 3 seres humanos que estaban vivos momentos antes. Chicos, jóvenes, que quizás tenían hermanos y padres. Probablemente estaban simplemente pasando el rato, momentos antes de que llegáramos, y aquí estábamos, momentos después, mirando sus cuerpos inmóviles. Pero debo decir que me sentí justificado porque eran el enemigo y ellos habrían estado de pie sobre nuestros cuerpos muertos en su lugar. Unos días después, nos asignaron a una ubicación diferente que vio más bajas y necesitaba más apoyo. Me acostumbré a la violencia y vi morir dolorosamente a muchos de nuestros jóvenes. Un día, mi oficial no comisionado me dijo que alguien quería hablar conmigo. Fui recibido por un hombre mayor, de unos 50 años, que parecía totalmente fuera de lugar.
Su comportamiento era calculado y predictivo, e incluso mi oficial al mando parecía haberse convertido en un hombre de «sí, señor» frente a él. Se presentó como RCK Douglas, un oficial de inteligencia estacionado cerca, y que yo iba a ser asignado a él como operador radial de su unidad. Me gustaba mi unidad y quería quedarme con ellos, pero las órdenes son órdenes y no tuve opción, así que me subí al helicóptero Huey y fui con él. Aterrizamos en un área muy boscosa al lado de algunas chozas Vietcong. Estaba muy construida por el enemigo y definitivamente podía imaginar la pelea que debió haber ocurrido aquí. Había algunos chicos que tenían máscaras de gas y otros parados cerca, pero no parecían notarme ni siquiera importarles que yo estuviera allí. Era una atmósfera muy extraña que no se sentía del todo bien. Estos chicos no actuaban como soldados normales y definitivamente no tenían la mirada de miedo en sus ojos como la mayoría de nosotros. Incluso intenté hablar con algunos de ellos, pero todo lo que obtuve fue una extraña mirada inexpresiva, como si estuvieran infectados con algo. Sea lo que fuera, todos lo tenían, e hizo que me sintiera muy incómodo. El oficial Douglas y yo entramos en una de las chozas más pequeñas y me dijeron que me quedara allí hasta que alguien viniera a buscarme. Debería haberme quedado allí y esperado, pero estaba demasiado curioso e inquieto para relajarme, así que simplemente me acerqué a la tienda principal y eché un vistazo dentro. Lo que vi me hizo caer el estómago como nunca antes. Sobre una mesa improvisada había 6 contenedores turbios, cada uno de ellos con una cabeza separada de un luchador gorila dentro, con varios tubos y cables que sobresalían de ellos. Un líquido verde parecía estar reaccionando con las cabezas, ya que sus bocas y ojos temblaban como si estuvieran medio vivos. De repente, sentí una mano que me agarraba del hombro. Era el oficial de inteligencia Douglas, y parecía muy molesto. Tímidamente le pregunté qué estaban haciendo allí dentro, pero me dijo enojado que no debería haber entrado y me envió de vuelta a mi choza. Debimos haber sido atacados o algo porque me desperté un día después en un puesto de socorro con varias costillas rotas y una clavícula fracturada, sin recordar nada de lo que pasó justo después de eso. Nunca volví a ver al oficial Frederick Douglas o a esos soldados durante mi servicio, si es que ese era siquiera su nombre real, y a menudo me pregunto qué estaban haciendo esos chicos allí atrás. Quizás estaban tratando de recopilar inteligencia de los soldados enemigos muertos o algo así. De cualquier manera, fue una experiencia extraña que nunca olvidaré. Todos los nombres en la historia serán cambiados y todas las ubicaciones se dejarán fuera. Esta experiencia me ha dejado muy paranoico de muchas maneras. Eran las últimas horas de la noche. Podía sentir el latido de mi corazón dentro de mi pecho mientras nuestro vehículo blindado se desviaba del camino de grava arando a través de la densa maleza. Habían pasado semanas desde que la unidad Bravo había quedado en silencio, desapareciendo como una espiral de humo en un día ventoso. La llamada de auxilio había crujido a través de nuestras comunicaciones antes. Un inesperado signo de vida de nuestros compañeros desaparecidos hacía mucho tiempo. Pero lo que me atormentaba más que su repentino resurgimiento era el contenido de su mensaje. Una críptica cadena de números que se repetían sin cesar. «Sargento Davis, ¿estás seguro de que este es el lugar?», pregunté por encima del silbido estático de la radio, cortando el silencio que se había apoderado de nuestro escuadrón. «Eso es lo que confirmó el comando. Prepárense», respondió Davis cuando nuestro vehículo se detuvo. La densa niebla parecía empeorar. Desembarcamos hacia lo desconocido. El silencio de la base abandonada se volvía cada vez más inquietante. Los edificios se erguían como cáscaras huecas, con ventanas rotas, puertas abiertas. Una ciudad viva hace apenas unas semanas, ahora solo un pueblo fantasma. Davis nos ordenó en un susurro que permaneciéramos alerta mientras avanzábamos, con nuestras botas crujiendo sobre vidrios rotos y escombros. Las señales de una lucha estaban por todas partes. Muebles volcados, trapos ensangrentados y munición esparcida pintaban un cuadro del caos que había tenido lugar aquí recientemente. La base, otrora un bullicioso centro de actividad militar, estaba ahora siniestramente silenciosa, excepto por nuestras propias respiraciones superficiales y el distante eco de los números transmitidos. A medida que nos acercábamos al centro de mando, la transmisión se hacía más fuerte, un canto constante que parecía perforar mi mente, su significado tan elusivo como las sombras en la niebla que nos rodeaba. Al entrar al centro de mando, lo encontramos abandonado, el aire viciado, la única luz proveniente de las consolas parpadeantes. Los altavoces de la radio chasqueaban con estática, repitiendo la secuencia una y otra vez con una voz monótona. 5, 8, 2, 4, 7, 5, 8, 2, 4. «Cabo Lee, ¿qué significa?», susurró. Vi que sus ojos estaban muy abiertos mientras escaneaba la habitación. El comandante Haskins podría haberlo sabido.
dijo Davis. El comandante Haskins era el nombre del líder de la unidad que había desaparecido junto con su equipo. Continuamos nuestra búsqueda a través de la base desolada, esperando encontrar una pista, un sobreviviente, cualquier cosa, pero fue el laboratorio lo que cambió todo. La puerta estaba entreabierta, colgando de sus bisagras como si hubiera sido forzada. Dentro, el aire era denso con el hedor de la putrefacción y los químicos. Frascos rotos y equipos volcados eran señales de actividad interrumpida abruptamente. Y entonces los vimos, cuerpos, miembros de la unidad Bravo, o lo que quedaba de ellos, desperdigados por el suelo, sus rostros contraídos en expresiones de terror. Fue una masacre, pero la causa no estaba clara, sin heridas de bala, sin signos de lucha en sus restos. Y entonces Lee hizo un gesto hacia una esquina de la habitación. Allí, entre el montón de notas de investigación y experimentos abandonados apresuradamente, yacía el cuerpo del comandante Haskins, su mano rígida y sin vida aferrada a un cuaderno. Los números 5, 8, 2, 4, 7 garabateados en él con una caligrafía temblorosa, seguidos por una sola y escalofriante frase: «Vienen por nosotros». La revelación nos golpeó como un golpe físico. Las implicaciones de sus palabras se desarrollaban en 1.000.000 de preguntas sin respuesta. ¿Quién vendría por ellos? Esta señal de auxilio no era una señal de esperanza, sino una advertencia. Fue entonces cuando la realidad de nuestra situación se apoderó de nosotros. El aislamiento, el siniestro silencio roto únicamente por esa interminable cadena de números. No éramos los rescatistas, éramos las próximas víctimas. El pánico se apoderó de nosotros mientras la base parecía cerrarse a nuestro alrededor. La niebla afuera se sentía más espesa. Nuestra única opción era huir. Corríamos a tropezones a través de la niebla, guiados por la luz distante de nuestro vehículo. Los números continuaban resonando en mi mente, un canto que parecía seguirnos, susurrando a través de la niebla. Justo cuando el vehículo entró en vista, una sombra emergió de en medio. Un frío más gélido que la muerte misma trepó por mi espina dorsal cuando el extraño hombre envuelto en sombras se movió hacia nosotros. «Tenemos que irnos ahora». El grito de Davis me devolvió a la realidad, la urgencia en su voz reflejando un miedo primordial dentro de mí. Nuestro entrenamiento nos había preparado para muchos tipos diferentes de enemigos, pero no teníamos idea de a qué nos enfrentábamos aquí. Nos apresuramos dentro del vehículo. Las manos de Lee temblaban mientras manejaba las comunicaciones, con obvia aprensión y temblor en su voz. Aquí la unidad Alfa solicitando extracción inmediata del sector Bravo. ¿Me copian? Por la radio chasqueó la interrupción de los números, sofocando su llamada de auxilio. 5, 8, 2, 4, 7. No podía quitarme la sensación de que esos números tenían algún tipo de significado sobre lo que habíamos descubierto. A medida que la base se desvanecía en la distancia, tragada por la niebla, también lo hizo la persona que había emergido de las sombras de la niebla, pero el terror que inspiró persistió mientras corríamos hacia un futuro incierto. Davis rompió el silencio y dijo: «No podemos dejar que esto termine aquí. Necesitamos averiguar qué significan esos números y qué le sucedió a la unidad Bravo». Yo tampoco quería nada más que descubrir estas cosas. Sentía que se lo debíamos a ellos, pensando en los cuerpos retorcidos y sin vida que habíamos dejado atrás. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a atravesar la oscuridad, sentí que una sombría determinación se apoderaba de mí. Habíamos sobrevivido a la noche, pero la verdadera batalla se sentía como si apenas estuviera comenzando. Armados con nada más que una cadena de números y los inquietantes recuerdos de lo que habíamos presenciado, el misterio de esos números y los horrores de lo que pudo haberle sucedido a la unidad. Bravo aún permanecen un misterio, y se quedan conmigo, acosándome. Estoy seguro de que se queda con todos los de mi unidad. Los horrores de esa base eran solo un capítulo de una historia mucho mayor y más aterradora de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado.